Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Y quiero comenzar pues comentando algunos informes que han estado publicando, dos informes. El último lo vi ayer, los informes del Banco Central de la República Dominicana, que ha inaugurado una línea de comunicación, diría yo, que consiste en que sus especialistas escriben trabajos de monitoreo, de investigación sobre la realidad económica de la República Dominicana y sobre todo de la República Dominicana en el contexto latinoamericano y mundial. Quiero agradecer a Martín Gómez, del mismo Banco de Reserva, su gerente de comunicación, que nos hace llegar esos trabajos. Muy interesante, muy bien hecho, sí, Banco Central de la República Dominicana, sí señor. Y los dos últimos han estado dedicados a ver cuál es el comportamiento de la economía de la República Dominicana a partir de lo que está ocurriendo en el mundo, en la guerra económica entre China y los Estados Unidos, que es una guerra económica que indudablemente pues está llamada a generar incertidumbre, al menos incertidumbre en los mercados y desde luego ya mucho más que incertidumbre, porque se calcula que el mercado, la economía mundial está siendo afectada ya con un bajón de 455 mil millones de dólares, que es un 0. No recuerdo cuánto del Producto Interno Bruto Mundial, que no es poco, que mantiene los índices industriales y de tecnología en los Estados Unidos bastante planos, cuando no bajando, es decir, con tendencia a la recesión, pero si no a la recesión, por lo menos a hacer más lentas nuestras economías. Nuestras economías se ralentizan, que es como le llaman los economistas a ese paso más lento que afecta el desarrollo, o mejor dicho, que afecta a las transacciones comerciales en el mundo. Esta guerra declarada por Donald Trump y que ha sido respondida por China con aranceles y con también medidas correspondientes a las tomadas por los Estados Unidos, esto está llamado a traer lo que ya ha traído a todas las economías mundiales, que empiezan a dar síntomas de hacerse más lentas, es decir, de ralentizarse, como dicen ellos, mucho más lentas. La economía dominicana, dice el Banco Central, no va a ser la excepción. No va a ser la excepción, si bien advierte muy bien el Banco Central de la República Dominicana las medidas que ha tomado el gobierno dominicano, el presidente Danilo Medina, que ha sabido adelantarse a los acontecimientos, han permitido que la República Dominicana, y permitirán que la República Dominicana continúe siendo un referente del crecimiento de América Latina completa. República Dominicana, según el Fondo Monetario Internacional y de acuerdo con estos análisis de estos especialistas del Banco Central, de acuerdo con la CEPAL, también seguirá liderando el crecimiento económico en América Latina, más lenta, más modesta que en el año pasado, cuando su crecimiento fue astronómico prácticamente en comparación con otras economías, de un 7%. Su Producto Interno Bruto. Este año no llegaremos al 6% y nos mantendremos probablemente, según el Fondo Monetario Internacional, y calcula también el Banco de Reserva nuestro, que se adhiere a eso, un tanto a esos pronósticos, que la República Dominicana, si bien será la economía que más crezca en América Latina,
rondará el 5.3% su crecimiento. El más cercano, para que usted entienda de qué estamos hablando, el más cercano dentro de esos pronósticos es Panamá, y Panamá quedará por el 4 punto y pico, es decir, no llegará siquiera al 5%. Desde luego, hay que entender que la economía panameña es una economía mucho más dependiente del mercado internacional, y es donde se mide ciertamente en ese tráfico, en ese tráfago que hay por ahí, por ese canal de Panamá, donde se mide también cómo se va haciendo más lenta y cómo va disminuyendo el comercio y cómo va disminuyendo toda la economía mundial a partir de las incertidumbres de China, de los Estados Unidos y también de Gran Bretaña, que este loco que ha subido ahí, el señor Boris ¿qué? Johnson. Johnson, sí señor, ese Boris Johnson, que ha prometido un Brexit, es decir, una salida de la Unión Europea sin acuerdo y como sea, a troche moche, como decían nuestros abuelos. A troche moche, a como dé lugar, él dice que va a salir Inglaterra del Brexit. En el caso de la República Dominicana no son esas tendencias mundiales nada más las que afectaron nuestra economía. En este año también afecta a nuestra economía, dice el Banco Central de la República Dominicana, las incertidumbres que se agregaron, que acompañan a todos los procesos electorales en todos los países. Pero en el caso nuestro, a la campaña que se montó en contra de la República Dominicana desde sectores dominicanos, óigase bien, desde aquí, sectores que desde aquí conspiraron contra el turismo y contra la economía dominicana. A esos sectores se adhirió la gatica de María Ram para, sí señor, para provocar lo que nos provocó, y eso desde luego, indudablemente, ya los números indican que afectó el turismo dominicano, afectó el movimiento turístico en la República Dominicana, puesto que disminuyó, si no de manera dramática, sí disminuyó el movimiento turístico hacia la República Dominicana. Y afectar el turismo significa afectar una parte muy importante de la economía, desde luego. A eso se prestaron algunos sectores que fueron a hacer marcha frente al Congreso, unos, y que fueron otros a ser parte de una campaña bandidesca, de una campaña criminal, de una campaña abusadora contra el turismo dominicano. Indudablemente eso también se va a sentir en la economía, indican los analistas del Banco de Reserva, del Banco Central de la República Dominicana. Pero la realidad es que el país tiende a moverse, la economía dominicana tiende a moverse de nuevo en sentido positivo, con las medidas tomadas por el presidente Danilo Medina y por las autoridades del Banco Central, que liberaron unos 34.000 millones de pesos del encaje de los bancos. Una medida que fue saludada no solamente por los sectores económicos dominicanos, sino también por los sectores internacionales, a la cabeza de ellos el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, en fin, todos estos analistas que explican que eso provocó una baja en las tasas de interés y por lo tanto también va a tener mucho que ver con el movimiento económico que empezó de nuevo a hacerse sentir en la economía dominicana, si bien en los últimos meses el crecimiento se mantuvo por debajo del 5%, 4.8, 4.7, 4.9, pero ahí se mantuvo. Y en promedio es probable que ya estemos en el 5 o algo más del 5%, siendo la economía que más crece en América Latina. Un panorama para América Latina muy serio, muy complicado, porque
las mayores economías, que son la brasileña, la mexicana y la argentina, están creciendo en niveles negativos, es decir, están decreciendo. En el caso de Argentina, casi un menos 3%. En el caso de México, un menos 1 punto y pico, camino al menos 2. Y en el caso de Brasil, por igual. Es decir, las mayores economías de América Latina están en crisis. Están en crisis. En el caso de Argentina es un caso patético, una economía que fue entregada por Cristina Fernández de Kirchner en un momento histórico en el que prácticamente los únicos que estaban enfrentados a los argentinos eran los fondos buitres, los llamados fondos buitres, que el gobierno se negó a pagar. Pero desde que llegó Macri ahí se dedicó a pagar toda esa deuda buitre, toda esa deuda pecaminosa, y desde luego la de él. Él se cobró primero la de él. Y ese es el resultado que está viviendo Argentina hoy. Y desde luego economías como estas afectan también a la región, porque no estamos hablando de economías pequeñas, no estamos hablando de economías grandes también. De modo que el crecimiento general para América Latina, de acuerdo con lo que prevén los especialistas, apenas rondará el 1% y probablemente negativo en sentido general. Probablemente negativo en muchos casos, como les he dicho. Y repito, saludo estas publicaciones del Banco Central de la República Dominicana, que ha adoptado la línea de dar a conocer estos trabajos de sus especialistas, que además son muy objetivos porque no hacen concesiones a lo que uno quisiera o a lo que a uno deseara. Son análisis bastante cónsonos con lo que está ocurriendo en el mundo, con China y los Estados Unidos enfrentados a partir de una política económica errática, egoísta, y una política económica en los Estados Unidos que solamente mira hacia adentro, hacia Estados Unidos, y no mira hacia afuera. Y cuando mira hacia afuera es para nada más ver qué es lo que va a sacar de afuera para que ellos, para su propio provecho. No entiende que el mundo es global, no entiende que la economía es hoy una economía global, y por lo tanto le importa un comino lo que esté pasando en ningún sitio, y ese estilo, desde luego, afecta al mundo, y desde luego a los que estamos muy cerca nos afecta todavía muchísimo más. Vamos bien, vamos lento, eso es lo que nos dicen los números, eso es lo que nos impone la economía mundial y la economía regional también, pero las medidas que se han tomado son las medidas acertadas. De los 34.000 millones de pesos del encaje legal en la economía dominicana ya se han inyectado más alrededor de la mitad, dice el Banco Central, y eso quiere decir que hay una economía todavía que demanda. La economía dominicana está demandando, y además de eso, pues nuestras reservas internacionales netas siguen en números históricos, rondando los 8.000 millones de dólares, lo cual quiere decir que estamos todavía y seguimos en un buen momento gracias a las decisiones tomadas por nuestras autoridades económicas y por el gobierno, por el presidente Danilo Medina, que no pierde ni pie ni pisada a la economía dominicana como debe ser.